Bienvenidos, bienvenidas a nuestra segunda conferencia del ciclo miércoles en las ciencias sociales, trimestre 22 invierno. Antes de empezar con la conferencia, les recuerdo que en el chat nos pueden dejar su nombre es nuestra forma de pasar lista. Igualmente para quienes nos están siguiendo en Facebook, en los comentarios del video pueden poner su nombre para pasar lista. Solo se tomarán en cuenta los comentarios de las personas que lo hacen mientras dura la transmisión en vivo. Posteriormente, ya no. Les recordamos que con 5 asistencias a nuestras conferencias, les hacemos llegar una constancia por su participación en nuestro ciclo de conferencias. Ahora sí, quisiera presentarles al doctor Fernando de Jesús Domínguez Pozos, quien amablemente aceptó nuestra invitación para estar con nosotros el día de hoy. Él es doctor en investigación educativa del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, especialista en estudios de opinión, imagen y mercado por la Universidad Veracruzana, licenciado en comunicación por la Universidad de Jalapa. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Baja California y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus publicaciones más recientes encontramos Estudiantes universitarios ante la contingencia sanitaria por la COVID-19, Diálogo sobre educación superior en tiempos de la COVID-19, Interacción social, Juventudes universitarias y redes sociales digitales. Antes de cederle la palabra, les pido por favor a quienes nos acompañan en Zoom que mantengamos los micrófonos apagados mientras está la parte expositiva de esta conferencia. Al final habrá un espacio para preguntas y comentarios. Nuevamente, quiero agradecerle al doctor Fernando por aceptar compartir su conocimiento con nosotros, impartiéndonos la conferencia Jóvenes Universitarios, Redes Sociales e Interacción Social. Doctor Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Les cedo la palabra. Maestra Guadalupe, muchísimas gracias por la invitación, tanto a usted como al doctor Josué Tinoco, con quien estuve en contacto desde el semestre pasado. Estoy muy agradecido con la UAM Iztapalapa por permitirme encontrarme el día de hoy aquí. Hubiera sido, y en algún momento espero que así sea, un gusto encontrarlos y encontrarnos en sus instalaciones, en la vida cotidiana que poco a poco estamos retomando dentro de los espacios universitarios. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Y si me permiten, para dar inicio a la charla que el día de hoy me han invitado y tengo el gusto de compartir, voy a hacer la presentación de los siguientes resultados de un proyecto de investigación que desarrollé dentro de mi formación doctoral entre los años del 2015 y del 2018-19. Establezco eso porque muchos de los resultados y hallazgos que aquí se presentan corresponden a esa temporalidad y, como sabemos, en temas de tecnologías, de temas de redes sociales, en temas de esta cultura digital, hay aspectos que de repente evolucionan de una forma rápida, pero que sin duda nos permiten seguir reflexionando y seguir dándonos cuenta cómo este vínculo entre los jóvenes universitarios, las redes sociales y la interacción social es de importancia y de análisis. Bueno. Dando inicio a la presentación, les voy a comentar que este trabajo tuvo como objetivo principal comprender el significado y los tipos de interacción social que los jóvenes universitarios le otorgan a las redes sociales digitales. ¿Por qué es importante comprender o consideramos relevante comprender los tipos de interacción social? Porque partimos del supuesto y de la confirmación que diversos autores han realizado de que en los espacios universitarios convergen diversos jóvenes con distintos orígenes y por lo tanto deben existir distintas formas de interactuar en los entornos digitales. Para ese objetivo general construimos 4 objetivos particulares que se ligan de un concepto teórico que vamos a ver a continuación, que es el concepto teórico de la vida cotidiana desde la mirada de Alfred Schutz. Un poquito de contexto en torno a lo que es el binomio jóvenes universitarios y redes sociales digitales, es que en el mundo, según datos de mediados de esta década y actuales, algunos de ellos, se dan una gran cantidad, millones de videos son visualizados en redes como YouTube,
Millones de llamadas son realizadas en plataformas como Skype. Por supuesto, esto se potencializó en los últimos años con la situación que hemos enfrentado de pandemia. Se envían en promedio 200.000 millones de mensajes de correo electrónico y un promedio de 803 millones de tweets. La gran cantidad de información que circula en los entornos digitales nos habla de una gran cantidad de usuarios e internautas que se encuentran compartiendo datos. Ahora, la vida cotidiana escolar, esa que en esta semana en distintos instituciones de educación superior del país estamos retomando, que durante 2 años se trasladó a esta modalidad a distancia, remota, etcétera, como la denominemos. En la vida cotidiana escolar, la frecuencia de las redes sociales y su aparición en los entornos cada vez era notoria o más notoria. Y también en los entornos digitales, tan solo al buscar el nombre de distintas universidades, lo pueden hacer con su caso de la Universidad Autónoma Metropolitana, en ese entonces me encontraba yo estudiando el doctorado en la Universidad Veracruzana, se encuentra una gran cantidad de grupos, comunidades, oficiales, no oficiales, creadas por autoridades, creadas por estudiantes, creadas por profesores, que han encontrado en los espacios de las redes sociales un lugar donde sumar otro espacio de interacción entre la juventud con temas de la universidad. En el momento que realizamos este trabajo, hice una revisión de estudios donde la investigación sobre juventud universitaria y el uso de redes sociales digitales se encontraba en una notoria cuestión de campo emergente. En esta diapositiva podemos observar que en ese momento, en promedio existieron 45 investigaciones que habían abordado el binomio de las redes sociales y los jóvenes universitarios. Binomio, es decir, un vínculo entre lo que los jóvenes universitarios realizan a través de las redes sociales digitales. Estos trabajos identificados se podían clasificar o se podían agrupar dentro de 3 diferentes miradas. Estudios que se focalizaban en cuanto al papel académico de las redes sociales y el uso que los jóvenes le dan a estas. Otro grupo o mirada que hablaban de las redes sociales y la construcción de ciudadanía o la construcción ciudadana, es decir, cómo distintos jóvenes universitarios de diversas regiones utilizaban las redes para expresarse temas políticos, temas sociales, ambientales, etcétera. Y también hay una mirada de estudios que atraviesa México porque se realizan desde el norte del país, centro y sur, sobre la forma o la interacción que los jóvenes universitarios tienen dentro de las redes sociales. Este panorama de la juventud universitaria y las redes sociales requería de una perspectiva teórica desde la cual un servidor iba a analizar y reconocer cómo se estaba dando este vínculo. Y por lo tanto, algo que consideré en ese momento importante era tener esta mirada de la vida cotidiana. La vida cotidiana, que es una perspectiva teórica que tiene diversos abordajes, pero que en lo particular nos decantamos por la mirada de Alfred Schutz, quien desde la fenomenología social observa al individuo a través de la intersubjetividad. Revisando los trabajos de este autor, surgió una categoría central que se encuentra dentro del título de esta conferencia y que fue medular para el análisis, la interacción social. La interacción social como un concepto integrado por 5 subcategorías o 5 categorías menores, como son el acervo de conocimiento, el mundo cultural, los mundos de interacción, la intersubjetividad y la significatividad. Cada una de estas categorías tienen subcategorías que ustedes pueden observar en la última columna del lado derecho y que permiten hacer una reflexión sobre las distintas formas de interactuar que tienen jóvenes universitarios a partir de estas categorías. Los resultados que se presentarán más adelante precisamente retoman esta clasificación para el análisis correspondiente. Una vez que se tenía los sujetos de estudio, la perspectiva teórica, también se definía la ruta metodológica. En la revisión de estudios encontramos que una gran cantidad de trabajos recurrían sobre todo cuando veían ese binomio de las redes sociales y los jóvenes en su uso de enseñanza-aprendizaje, solían hacer un tipo de estudios evaluativos, saber qué tanto beneficiaba. El objetivo de este proyecto está centrado en comprender, por lo tanto, se tuvo un abordaje desde un enfoque cualitativo
con la técnica de la entrevista y con el instrumento del guión. Estamos hablando que entre el 2016 se realizaron la mayoría de las entrevistas y estas todavía se pudieron hacer in situ. Se podía dialogar con los jóvenes para poder entrevistarlos y conocer cómo eran sus formas o sus tipos de interacción. Ahora, para eso se tuvo este guión que se estuvo piloteando previamente. Esta es una parte del guión de la entrevista. En total, se pudo o se realizaron 42 entrevistas a jóvenes estudiantes universitarios. Se hicieron un poco más de entrevistas, sin embargo, ya al momento de hacer el análisis de datos, fueron 42 las seleccionadas para el análisis. De estas, 25 se realizaron a mujeres y 17 a varones. La edad de los estudiantes que participaron en las entrevistas en promedio fueron desde los 18 hasta los 33 años. El perfil eran pertenecientes al menos a 15 distintas carreras. Como mencionaba, el levantamiento o la forma, el momento en que se hicieron las entrevistas, estuvieron particularmente en el 2016, entre los meses de agosto a septiembre, en una primera etapa, como los meses de octubre a noviembre en una segunda. Una parte que fue trascendental, y me permito abrir un paréntesis porque es importante el aspecto metodológico, fue la forma de contactar a los jóvenes. Como toda institución de educación superior pública, la Universidad Veracruzana tiene una matrícula muy alta. Entonces, la forma de seleccionar a los sujetos, al tratarse de una investigación que estaba ligada al tema de las redes sociales, se dio a través de grupos escolares. Los grupos escolares que se utilizaron o a través de los cuales se contactaron fueron grupos escolares en redes sociales, particularmente en la plataforma de Facebook o en la red social de Facebook. Como les mencionaba previamente, se encuentra dentro de esta plataforma o esta red social una gran cantidad de comunidades adscritas a distintas facultades de la universidad. Entonces, un servidor ingresaba, por ejemplo, a la comunidad de la Facultad de Arquitectura, por decir algo. Y a partir de eso, se daba una invitación, como la que se puede observar en el recuadro de la derecha inferior, donde se les invitaba a responder una pregunta de la forma en que interactuaban en redes. Ahí se tuvo un primer acercamiento. Posterior a la cuestión de cómo respondían ellos, se les contactaba a algunos si deseaban participar en las entrevistas. Y entonces todo el proceso de contacto de primera mano con los entrevistados de esta investigación fue exclusivamente digital. Es decir, el reconocimiento entre un servidor como investigador y los estudiantes que participaron en la investigación se daba previo contacto digital. Eso en una primera etapa. Una segunda etapa se recurrió a la técnica de la bola de nieve, sobre todo cuando ya se estaban conformando los distintos tipos de interacción que al final de la presentación mostraré. El proceso de análisis, una vez que se realizaron estas 42 entrevistas, pues se dio un proceso de análisis. Se hizo una transcripción de las 42 con un código único. Aquí, cuando se hace un proceso de abordaje cualitativo a través de la entrevista, desde el momento en que se empieza la transcripción, pues algunas inferencias empiezan a darse, incluso desde las entrevistas mismas. Después de esta transcripción se dio un primer análisis manual a partir de las categorías teóricas que presentaba yo en la primera instancia. En un tercer momento, se dieron las interpretaciones acerca de las formas de interacción social, es decir, se empezaron a identificar coincidencias entre las distintas entrevistas y los distintos testimonios más bien de los jóvenes. Para un segundo proceso se hizo un análisis de la información apoyados en un software, en este caso se trató del software en vivo en la versión 11 para Mac. Y el tercer análisis para identificación de los tipos de interacción. Es decir, las 42 entrevistas fueron desde un proceso manual de transcripción, de un primer análisis, identificar los testimonios de acuerdo a las distintas categorías, llevar todo eso después posteriormente al proceso de análisis de software y tener los tipos de interacción. El proceso de análisis, por ejemplo, aquí lo podemos visualizar. En el lado izquierdo está el análisis manual, como a través de distintos colores se iba identificando algunas de las categorías mencionadas y posteriormente ya con el análisis del software pudimos hacer agrupaciones a través de nubes de palabras, a través de árboles semánticos o a través de repetición de términos dentro de los testimonios. Todo este proceso teórico y este proceso metodológico pues nos lleva precisamente a encontrar los rasgos en primera instancia de los jóvenes universitarios y de acuerdo a los tipos de interacción que tienen dentro de las redes sociales.
Encontramos entonces lo siguiente. La investigación, se me olvidó mencionar este punto, se desarrolló, como les decía, en la Universidad Veracruzana, particularmente en la ciudad de Jalapa, que es el campus donde se encuentran la totalidad de las áreas educativas. Uno de los primeros aspectos de análisis fue identificar el acervo de conocimiento, categoría que conforma o forma parte de la interacción social. El acervo de conocimiento habla sobre el origen social, la experiencia heredada y la experiencia adquirida, es decir, esos aspectos con los cuales el joven se integra a la educación superior. En este espacio, en este análisis, encontramos dos tipos de jóvenes. Aquellos que asistían desde, o que eran jóvenes de espacios urbanos o urbanizados, y aquellos jóvenes que eran pertenecientes a los espacios denominados como rurales o semirurales. Estas categorías fueron otorgadas por ellos mismos, quienes decían cómo eran la ciudad de la cual eran originarios y a las cuales categorizaban o catalogaban, mejor dicho, como urbanas o como rurales o incluso semirurales. Hay que recordar que la entidad del estado de Veracruz tiene la particularidad de contar con un número importante de municipios, 212, muchos de ellos tienen cabeceras, es decir, espacios urbanos, y a sus alrededores hay mucho espacio rural o semirural. Y la ciudad de Jalapa, al concentrar las 5 áreas de estudio, tiene el mayor número de jóvenes procedentes de distintas regiones del estado de Veracruz y del sureste del país. Y también de algunos estados de centro y norte, pero principalmente de aquella región. Ya en la parte del acervo conocimiento, cuando se habla de la experiencia heredada y la experiencia adquirida de estos jóvenes, identificamos, por ejemplo, lo siguiente. En relación a su experiencia heredada, apareció la figura del papá. La figura del papá fue determinante en cuanto que los jóvenes entrevistados manifestaron haber aprendido temas tecnológicos a partir de sus papás. El papá influyó tanto como proveedor como por su actividad profesional. Aquí, por ejemplo, empieza a dar luz para un primer tema que pudiera profundizarse posteriormente, que es ver este trabajo desde una perspectiva de género. Si vemos ahí, al centro de esta nube de palabras, cuando se analizó esta categoría con el software, aparece en el centro el papá, a un poco arriba el hermano, abajo incluso un primo, es decir, la familia. La familia como el lugar donde empecé a aprender, pero aparecen estas figuras de la familia. En cuanto a su experiencia adquirida, se presentaron dos caminos. Estaban aquellos jóvenes que se acercaron a los temas tecnológicos y a las redes sociales, sobre todo a través de su proceso educativo formal. Es decir, mencionaban que en la escuela, en la primaria, en la secundaria, etcétera, fueron acercándose a los temas tecnológicos, tanto en la escuela como por tareas. Pero había otros, y tenían equipos en casa. Había otros donde se habían tomado atajos, o lo que ellos denominaban el uso de equipos ensamblados, es decir, tenían equipos, si recuerdan, o todavía existen muchos equipos, pero antes, sobre todo cuando se tenían otros dispositivos, se tenía un monitor de una marca, un teclado de otra, etcétera. También algunos hablaban de equipos heredados, había un hermano mayor o un familiar mayor quien les daba la computadora, y también había el uso de cibercafés, es decir, algunos mencionaban que quien les enseñó a navegar en Internet había sido la persona que atendía el cibercafé. Pasando a la categoría del mundo cultural, identificamos hábitos que tenían los jóvenes en su vida cotidiana. Y en su vida cotidiana algunos hablan de hábitos escolares y también hay hábitos digitales. En el tema de hábitos escolares, los jóvenes mencionan una vida donde la frecuencia y el uso y la aparición de las redes sociales es constante, tanto para identificar cómo está el tráfico antes de dirigirse a la escuela, o también para ver cómo están las comunidades o qué se ha dicho en aquellas comunidades digitales a las que pertenecen. Aquí empezaron a darse algunas diferencias del uso que prácticamente todos los jóvenes le dan a las redes para entrar a revisar su Facebook, su Instagram, el WhatsApp, al uso que algunos otros le dan para orientar su camino o para comunicarse con personas que pertenecen a la misma comunidad que ellos o que ellas. Los jóvenes universitarios y sus mundos de interacción. Este también, o cada uno de los puntos fueron determinantes. En este es muy interesante observar, por ejemplo, si pueden identificar en la parte superior, se encuentra la interacción con predecesores, es decir, la forma en que los jóvenes se comunican con sus padres, con su papá y su mamá, con sus maestros, y también apareció un grupo que no estaba previsto, que es el de los amigos digitales o las amigas digitales.
El primer grupo, el de los papás, fue interesante identificar que los jóvenes, en un número importante, preferían o mencionan que hablar con sus papás lo suelen hacer principalmente por llamadas. Aquí resalta también el caso de estos jóvenes denominados como foráneos, quienes están viviendo solos en la escuela, en la ciudad para realizar sus estudios y entonces se comunican, prefieren escuchar a sus padres a través de una llamada. O incluso aquellos cuyos padres viven en Estados Unidos, los apoyan por supuesto, para su educación y que no los han visto en mucho tiempo. Entonces son llamadas o videollamadas, no tanto el uso de redes. En el caso de su comunicación con los profesores, el correo electrónico se posiciona como la forma en que mayor interacción tienen. Aquí hago un paréntesis nuevamente en un trabajo que estoy realizando ahorita. Identifico que Facebook y WhatsApp se potencializaron, WhatsApp web particularmente, pero WhatsApp, Facebook se potencializaron como los canales de comunicación entre jóvenes y profesores durante la pandemia, al menos en el caso de México. Y apareció un tercer grupo, que fue un grupo que fue dando rasgos muy particulares de nuevas formas de interacción de algún grupo de jóvenes, que fueron los de amigos de redes sociales o amigas digitales o amigos digitales. Aquí hubo un grupo de estudiantes que se empezó a identificar, quienes mencionaban que a sus mejores amigos o a sus mejores amigas estaban y las conocían a través de redes, sobre todo por la pertenencia a comunidades digitales. Este punto es trascendental, ya que empezamos a hablar de jóvenes que en su vida cotidiana escolar señalaban que solían ser, si no tímidas, introvertidos o no tener un diálogo con toda la totalidad de sus grupos, pero que en las comunidades digitales encontraban amistades con las cuales se contactaban y con las cuales, si bien empezaban hablando en una comunidad porque tenían intereses de música, de literatura, aquí aparece el caso del manga, aparece el caso de estos fenómenos del pop coreano, empezaban ahí a dialogar y de ahí pasaban a otra red, y de ahí pasaban a otra red, y de ahí pasaban a otra red, hasta que la comunicación era constante, diaria, y a través de redes más personales. Es decir, de la comunidad pasaban a seguirse en Facebook, pasaban a seguirse en Twitter, pasaban a seguirse en otros medios, hasta que después pasaban, por ejemplo, a redes como Skype y videollamadas, y tenían diálogos constantes y frecuentes, porque su comunicación es exclusivamente digital. Los jóvenes universitarios y la intersubjetividad, una categoría más. Aquí, las redes más utilizadas y que se sigue posicionando y encontrando como las redes que más ocupan son Facebook y WhatsApp. En ese entonces aparecían también otras redes como Instagram, Snapchat, Skype y YouTube. Yo sé que al día de hoy hay otras redes como TikTok que ha tenido un potencial crecimiento tremendo, como Kawaii y otras de este tipo, pero en ese momento son las redes que aparecían. Esa es una situación constante en el mundo de las redes sociales. Redes que surjan, tienen un punto importante, pero solamente algunas se mantienen. ¿De qué interactúan o cuál es la intersubjetividad de temas de los jóvenes en los temas de redes? Prácticamente todos hablan de temas escolares, familiares y de entretenimiento, de ocio. Pero ya en lo particular, algunos jóvenes hablan de derechos humanos, de movimientos, otros hablan de temas de cultura como el cine, el género. Estoy hablando de entrevistas entre el 2018, 16, perdón, que ya empezaban a hablar mucho de la perspectiva y cuestiones de género. Era algo muy interesante. De temas de libros, de partidos políticos, de gobierno. Ahí aparece un nombre de un exgobernador de Veracruz que en ese entonces había generado mucha inquietud en la opinión pública y sobre todo en la opinión pública universitaria. El feminismo era otro tema que también se comenzaba a hablar más en espacios digitales, por supuesto presente ya, pero en lo digital, en este grupo de jóvenes, se hablaba. Y también están aquellos que hablan de fans, de artistas de anime y de videojuegos. Ese es otro tema recurrente en algún grupo de jóvenes. Dentro de este panorama, una última categoría es la de la significatividad, es decir, qué sentido o qué valor le otorgan a ciertas redes este grupo de jóvenes, insisto, entrevistados. Y bueno, aquí, por ejemplo, de inicio apareció una red que un servidor desconocía, que es Wattpad. Voy a empezar por el final. Wattpad es una red que utilizan escritores o escritoras jóvenes para redactar. Es como una red de intercambio de literatura. Aquí había un alto grupo de jóvenes
mujeres quienes les interesaba participar en estas comunidades y que leían mucho contenido de ahí y lo compartían con otras amigas digitales. Skype era una red muy utilizada por este grupo también de jóvenes para poder comunicarse con sus amigas digitales de otros países y de otras ciudades. Twitter es una red que dicen los jóvenes es para desahogarme. Además de seguir artistas y otras personalidades, es una red en la cual se sienten como libres porque no están como en Facebook, donde saben que lo están viendo sus amigos. En Twitter es para desahogo. Google Plus como red es por un uso sobre todo académico, en cuestión de docs, de drive, de archivos, etcétera, traductores. WhatsApp para comunicarse cotidianamente con amigos, para platicar con sus padres, sobre todo, insisto, aquellos que eran foráneos. Y el Facebook tiene un sentido alto para grupos escolares, se le ha dado un valor académico o de uso académico muy grande. Algunos jóvenes mencionaban que solamente estaban en Facebook porque ahí había muchos grupos de clase, no tanto por interés. Algunos hacen registro de actividades cotidianas, subir, aunque Instagram también empieza a aparecer ahí con esto, de estaban en la escuela, tajearlo, etcétera, ¿no? Y después de describir de manera general estas 42 testimonios, pues era importante retomar lo que decía yo al inicio de la presentación, de que en el espacio universitario tenemos distintos jóvenes, de hecho, hablar de juventudes, ¿no? Señalar que el joven universitario tiene distintos orígenes, distintos intereses, distintas significatividades y por lo tanto diversos usos o distintos usos de las redes sociales. A partir de los datos obtenidos que describía previamente, se pudo identificar en este grupo, insisto, de 42 jóvenes, que es importante poder realizar esta investigación, estas entrevistas en otros espacios y ver si existen otros grupos, pero dentro de estos jóvenes, por ejemplo, los jóvenes universitarios que usan o con interacción social escolar. Estos jóvenes que utilizan las redes sociales particular y preferentemente para aspectos académicos. Son estudiantes generalmente de tiempo completo, es decir, solamente se dedican a estudiar. Son jóvenes que muchas veces también tienen el interés o forman parte de estas cuestiones de consejerías, de jefes de grupo, de participación en la vida académica constante y frecuente. Son de la parte de su acervo originarios de espacios urbanos, de experiencia heredada de padres profesionistas, en su mayoría, y también de tecnologías adquiridas principalmente en cuestiones escolares. Ocupan prácticamente dos redes con más frecuencia, Facebook y WhatsApp, redes muy ligadas al tema educativo, y también ocupan otras redes para cuestiones de ocio. Lo que más les interesa de sus temas son lo escolar y lo profesional. Son jóvenes que suelen compartir tanto aspectos de su carrera, de lo que hacen en la escuela, como lo que se hace profesionalmente. Es decir, si son estudiantes de publicidad, buscan aspectos de la publicidad y lo comparten desde agencia, videos, etcétera. Muy, muy comprometidos en la parte de su vida escolar. Un segundo grupo de interacción es el de jóvenes universitarios con interacción social lúdica o jóvenes universitarias, porque en su mayoría aquí hablamos de el caso de chicas, mujeres. Eran jóvenes originarias de entornos urbanos, de localidades incluso a veces de bajo índice poblacional. Sus papás y sus mamás generalmente desempeñaban oficios en cuestión de su experiencia heredada, de trayectorias escolares con constantes cambios. Eso fue algo interesante. Muchos de las jóvenes y jóvenes, porque también había varones, que decían que tenían este tipo de uso de redes, mencionaban haber estado en constantes cambios escolares. Su vida cotidiana escolar, como mencionaba, se reduce generalmente a un pequeño grupo de amigos, pero ya en la parte de las redes, como podemos observar arriba, es de los que mayor uso le dan a las mismas. Ocupan redes como Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, Snapchat, Skype, WhatsApp, Tumblr, Dusty, Line, Google, Foursquare. Y dentro de sus testimonios decían, reviso todas mis redes. Es decir, incluso le dedican tiempo en la mañana o en las tardes, noches, a conectarse para ver cómo están utilizando sus redes. Consultan de manera cotidiana las redes para su tránsito vehicular, comunicación con amigos digitales, para el tema de ocio, de bandas, de literatura, de manga, etc. Sus actividades digitales
cuentas redes sociales de manera sistemática, tanto por las mañanas o antes de dormir. Algunas decían incluso que antes de recostarse o de dormir en sus casas buscan un espacio y empezaban a consultar sus redes y dedicaban horas a esto. Hablan de fans, de música, de anime, de videojuegos, hablan de sexualidad, de violencia familiar, de literatura, es decir, hablan de temas de interés de los grupos, pero después también encontraban espacios como de desahogo, donde se sentían en confianza para poder intercambiar puntos de vista. El último grupo identificado es el de los jóvenes que utilizan redes con un sentido de interacción social de temas políticos, sociales y culturales. Aquí estamos hablando de un perfil de estudiante que venía de ciudades de alta densidad poblacional, donde ambos padres tienen estudios universitarios o de posgrado, jóvenes que en algunos casos están estudiando una segunda carrera universitaria. Un aspecto aquí que era muy interesante es que se trataba de algunos jóvenes con mayor edad, es decir, no estos jóvenes de primer ingreso a la universidad, sino estudiantes que ya habían cursado otra carrera o tenían alguna carrera trunca o eran más grandes que sus compañeros. En sus actividades cotidianas asisten regularmente a eventos culturales, sociales, colectivos de manera presencial. Alternaban. Lo que digitalmente les interesa también lo hacen de manera física. Miembros o participantes de movimientos y de información de temáticas sociales. Ocupan redes muy particulares, WhatsApp, Facebook, YouTube y algunas otras ya como Waze, como Spotify, que requieren otro tipo de manejo. Consumen noticias a través de redes como Twitter, Facebook, YouTube, participan en grupos de temáticas sociales en redes sociales. Y la diversidad, o lo que también los marcaba con una significatividad y una intersubjetividad distinta, eran los temas que abordaban en sus redes. Derechos humanos, movimientos sociales, temas científicos y ambientales, temas de feminismo, temas de género, y se sumaban a grupos científicos, participaban. Un par de los jóvenes que participaron en estas entrevistas, de este grupo, eran, por ejemplo, realizaban un ciclo de cine, otro era un miembro activo de un partido político en sentido juvenil. Hasta el día de hoy, algunos de estos jóvenes los he mantenido en contacto digital y desarrollan y continúan haciendo estas actividades, tanto en lo cultural como en lo político. Para ir cerrando y finalizar, las conclusiones es que los tipos de interacción social presentados hablan de una población como la universitaria, donde existen diferencias. Mientras hay jóvenes con interacción social lúdica que manifiestan interactuar poco con compañeros, hay otros que su adhesión a grupos externos a lo escolar les hace un mayor involucramiento con otros actores universitarios. Aquí es muy importante, pues, se puede retomar el trabajo y analizar, por ejemplo, con términos como el de agregación juvenil, de los que habla Reguillo, en lo que son determinantes en los tipos de interacción de jóvenes universitarios. Hay similitudes entre algunos grupos, como aquellos que tienen mayor interacción en lo escolar y quienes tienen una cuestión lúdica. En su experiencia heredada, ambos dijeron en tratar de manera recurrente con sus padres, es decir, tienen una constante comunicación en el tema familiar. El caso de los jóvenes con una interacción social de temas políticos recurren a las redes para interactuar tanto con padres, maestros, estudiantes. Tienen una alta interacción física y digital con todos los mundos, es decir, con todos los sujetos en sus entornos. El tema del grupo de estas jóvenes y jóvenes que hablan de interacción social lúdica habla y refuerza la idea de culturas juveniles, particularmente las ideas de ciberculturas de las cuales habla Urresti, que son grupos donde los jóvenes, a pesar de la distancia, se intercambian información y datos que son de interés y les da una identidad juvenil muy particular. Ahí se dio el hallazgo inesperado de la red social que mencionaba, que es Wattpad. Hay jóvenes, por supuesto, de una constante de origen en su participación por los movimientos como fueron el 132. Estos jóvenes de mayor edad, estamos hablando que ya les tocó en su vida universitaria ese movimiento. Está ligado también su discurso al descrédito de partidos y organizaciones políticas en México. Aquí es muy importante señalar que muchos se interesaron en temas políticos. Veracruz vivía una circunstancia muy peculiar. La universidad, el gobierno tenía una deuda con la universidad, el gobernador había generado una gran cantidad de problemas, había un desequilibrio político y el joven no era indiferente a ellos. No todos, pero sí un grupo. La heterogeneidad de la comunidad universitaria sin duda se refleja en las formas de interacción, quienes acorde a sus acervos, sus mundos y los demás elementos de la categoría de interacción se presentan de distintas maneras en las redes sociales.
Para finalizar, estos aspectos han sido importantes profundizarlos con otras miradas teóricas y categorías de expertos en juventud, como el trabajo de Reguillo. Se pueden hacer reflexiones más profundas en tema de género, por los datos identificados, por ejemplo, en cuanto a la experiencia heredada y también de los temas que abordan en redes. Un análisis más profundo de las nuevas formas de participación ciudadana y política. Se desprendió por ahí algunos trabajos que también hicimos posteriormente de jóvenes y participación. Bueno, con esto finalizo mi presentación. Acoto que al día de hoy me sumé de manera reciente a la Universidad Autónoma de Baja California como profesor de tiempo completo, como bien decía la maestra Guadalupe, y aquí, por ejemplo, estamos desarrollando trabajos de temas digitales junto a un grupo de colegas dentro del Seminario Permanente de Comunicación Digital, un espacio donde interactuamos y dialogamos temas como el que el día de hoy he presentado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Fernando, por compartir esta información con nosotros, esta investigación. Vamos a dar espacio para las preguntas y comentarios. Para quienes nos están acompañando aquí en Zoom, les recordamos que en la parte de abajo ustedes tienen una carita que dice reacciones. Por ahí pueden levantar la mano para que podamos llevar un orden en las preguntas y no hablemos al mismo tiempo y nos podamos entender. O bien, si no tienen disponible un micrófono, pueden escribir su pregunta en el chat y con gusto la leemos. Para quienes nos acompañan en Facebook, en el espacio de comentarios del video, pueden hacer las preguntas o comentarios que tengan. Mientras ustedes se animan a hacer una pregunta, yo les quiero extender la invitación a la conferencia que tendremos el próximo 16 de marzo titulada Extractivismo, Privatización y Financiación en América Latina, impartida por la doctora Vania López Toachi. Asimismo, ¿nos ayuda, doctor Fernando, con la invitación a su seminario? Claro, puedo, si me permiten, ahorita lo voy a compartir. El Seminario Permanente de Comunicación Digital. En próximas fechas vamos a sacar la invitación para la sesión de lo que será fin de mes. Ya la maestra Guadalupe me hizo el favor de compartir las ligas, se los puedo compartir aquí brevemente. Este es el seminario. Recientemente participamos en una conferencia y aquí hay distintas investigaciones con colegas sobre temas digitales. Esta fue la sesión que tuvimos en el mes pasado de febrero. Por ejemplo, tema ligado al que ya presentábamos, discurso antiaborto en Twitter y TikTok. Y así tenemos distintas sesiones abiertas. Por supuesto, compartir a través de la maestra Guadalupe la información de la sesión de fin de mes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando. Ya tenemos un primer comentario que nos hacen llegar desde Facebook. Buenas tardes. Me gustaría comentar que creo que también los universitarios utilizamos las redes para lo que es la compraventa de diversos productos y servicios. Ok. Sí, dentro de los usos que los jóvenes le están dando a las redes sociales, cada vez se involucran más. El aspecto del consumo, sin duda, por ejemplo, en los últimos 2 años que vivimos en confinamiento, debe arrojar como un elemento más a sumar a los usos que le dan la juventud. Para el consumo de comida, para la búsqueda, por ejemplo, de renta de espacios donde habitar, se suman a estas comunidades donde el joven, me voy a permitir la expresión, nunca generalizo, ¿no? Pero sí es importante, muchos jóvenes, por ejemplo, el primer lugar para la búsqueda se ha convertido en redes como Facebook. O sea, necesito un lugar donde vivir, busco y le pregunto a los demás compañeros, ¿no? En alguna red, oigan, ¿saben de algún lugar? ¿No? Y para comprar algún otro dispositivo. Entonces sí, sin duda, el aspecto comercial también es parte de. Esto va muy relacionado con lo que se acaba de comentar. Desde Facebook nos dicen, perdón. ¿Esto quiere decir que Facebook está sustituyendo al buscador de Google? Vaya, con esa fortaleza, no, porque son distintas plataformas, ¿no? Google tiene esa particularidad de que es el buscador por excelencia, por ejemplo, de términos, ¿no? Y tiene la diversidad, o sea, Google Académico, Google Traductor, el Google Maps. O sea, Google se ha convertido en un lugar posicionado. Más bien es como que el Facebook sustituye al pregúntale a tu vecino. El Facebook ya antes el cuestionamiento de dónde puedo comprar algo era como con los compañeros del salón, de oficina, etcétera. Y ahora muchas veces es más bien pregúntale a la comunidad en Facebook, ¿no?
Entonces Google tiene una particularidad y el Facebook tiene otra. Nos escriben también en Facebook. Doctor, ¿tiene algún estudio sobre las consecuencias excesivas sobre el uso de redes sociales en jóvenes? Yo no he estudiado bueno, consecuencias excesivas. Sin embargo, me puedo permitir, si gustan, buscar un artículo que escribimos junto con una colega, la doctora Rocío López, de usos de las redes sociales digitales, una revisión de estudios. Lo pueden encontrar en la revista de comunicación, así se llama, o en Google Académico. Ahí sistematizamos algunos de los estudios que se han realizado en el país y los intereses que han tenido. Algunos de ellos utilizan esta particularidad de saber si existen consecuencias negativas o positivas, sobre todo relacionadas al aprendizaje, ¿no? Entonces yo los invitaría a revisar ese trabajo y también hay uno posterior que un servidor realizó, donde hago una revisión de los 45 trabajos que les mencionaba al inicio, que revisé, donde precisamente se dan las distintas líneas e intereses que se han profundizado sobre el tema de las redes. Nos escriben aquí en el chat de Zoom. Considero que cada plataforma digital tiene diferentes fines para la búsqueda de información. Es cierto, a cada joven le da una significatividad, cada usuario le da un sentido de uso, ¿no? ¿Por qué comparto algo en Facebook y no lo comparto en Instagram? ¿Por qué decido vincularlos? ¿Por qué busco algo en TikTok? Hace poco hacía una reflexión en una clase que nos dejó pensando en el aula. Hay una guerra en el otro lado del mundo, ¿no? Y con un joven me decía su respuesta, ¿no? Fue muy interesante. Yo vi un video en TikTok y le digo, ¿cuánto dura un video de TikTok? Y creo que dura 15, 30 segundos. Si aquí en el chat me pueden decir cuánto dura, se los agradezco. Le digo, quiere decir que sobre un tema bélico nos estamos informando con 15, 30 segundos. Esa es algo que nos dejó reflexionando en el aula, porque yo decido cómo informarme, ¿no? En plataformas o en medios convencionales que todavía tenemos, ¿no? Josué nos escribe. Hay mucha preocupación en los adultos sobre los efectos que pueden tener las redes sociales en la salud física, mental, social. Se demonizan las redes sociales. Totalmente de acuerdo, José, y yo creo que esos son mitos. ¿Cómo se han modificado las habilidades sociales? Es una buena pregunta, muy, muy buena pregunta. Más bien le han dado otro espacio, ¿no? Interactuar en redes sociales también se ha convertido en saber cómo hacerlo. El saber cómo compartir, cómo dialogar, cómo interactuar. Creo que ahora el publicar algo en las redes sociales cada vez lo tenemos que pensar más, ¿no? Por supuesto está el que piensa de manera inmediata, arroja un comentario y entonces incendia una actitud. Aquí hay algo muy particular. Es muy distinto escribir algo en el Facebook donde supuestamente, pero sí la gran mayoría de las personas que están en esa red, que van a ver lo que yo coloqué, son conocidos míos. Es decir, son personas a las cuales yo conozco de manera previa, en su mayoría. Pero si yo lanzo un comentario en una red como Twitter, lo abro a una comunidad que está abierta, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que demonizar a las redes, es el usuario el que le da el sentido a la red. Y esto, ¿cómo han modificado esas habilidades sociales? Bueno, ahora lo que muchos realizamos, porque también no es que los demás, ¿no? Yo también soy usuario de redes, es que decidimos qué compartir, cómo compartir y cuándo compartir aspectos. Hay un libro maravilloso de redes sociales, de redes, perdón, de Indignación y Esperanza de Manuel Castells, donde habla cómo las redes sociales sirvieron en algunos entornos, o ayudaron más bien, coadyuvaron a algunos entornos para que la sociedad se pudiera manifestar. Entonces yo creo que no hay que demonizarla, sino más bien hay que saber cómo consumir lo que está ahí y qué compartir. Está en el usuario el compartir. Nos escriben también aquí en el chat de Zoom. Esta plataforma de TikTok ha sido utilizada para crear estereotipos en la sociedad y haciendo prejuicios. Fíjate que aquí les voy a recomendar mucho entrar a la sesión del seminario que tuvimos recientemente y revisar el diálogo que tuvimos con la colega Erika del PUEX de UNAM.
donde hablaba, por ejemplo, cómo en el tema del aborto se daba en TikTok el uso de esta red por parte de grupos pro vida y de grupos en derecho o promoviendo la libre decisión. Y entonces es bien interesante cómo se están utilizando estas nuevas plataformas para lanzar mensajes, ¿de acuerdo, Leslie? Ahora, si se están utilizando es porque alguien la está consumiendo y le está generando una información. Vuelvo al ejemplo de la cuestión de la guerra. Quiere decir que ahora hay un grupo, y no solamente jóvenes, porque aquí también en el TikTok están los jóvenes, ajá, pero ese video también se puede mandar por WhatsApp. Y hay grupos de adultos que tienen muchos videos que se van compartiendo. Entonces, todo es, aquí hablamos de usuario de Internet. Entonces, esas plataformas sí están empezando a generar reflexiones y puntos de vista en la sociedad. Desde Facebook nos escriben: muchas gracias por su presentación. Como comentario, creo que a pesar de que hablamos de los jóvenes, es necesario que los profesores se involucren más con las redes para facilitar la comunicación y la difusión de los diversos conocimientos científicos y culturales. Esa reflexión es bien interesante, muchas gracias, porque en efecto el manejo de estos nuevos espacios de interacción también nos demanda a los profesores, a los académicos, un involucramiento con los jóvenes, con nuestros estudiantes y también un comportamiento en estas redes. Es como crear un espacio más, ¿no? Al momento en que tengo a mis estudiantes en mis redes, ellos también ven mi parte personal, si yo la decido compartir, mi parte profesional, y es un lugar como muy interesante. Aquí voy a hacer un comentario que se me olvidaba. Y también no debemos de dejar de recordar que no todos los jóvenes están conectados 24 horas. Algunos no tienen internet, wifi en sus casas. Se trasladan a sus escuelas. Por ejemplo, ustedes que están en Ciudad de México, pues algunos han de tener traslados muy largos. Y a veces hay un académico que dice media hora antes de su clase, no va a haber clase hoy, y no considera que ese joven se está trasladando una hora en camino, y cuando llega no sabe qué pasó. A veces ya como quedamos de facto que todo el mundo está conectado 24 horas y no es así. Bueno, si no hubiera más preguntas y comentarios, nuevamente, sí, ya nos llegó uno. Las formas de investigación se han tenido que acercar y modificar a las nuevas tecnologías, pero ¿cuáles son los cuidados con la investigación, selección de muestras, ética, por ejemplo, con los instrumentos? Muy buena pregunta. Los cuidados de la investigación, pues son los mismos que cualquier abordaje metodológico debe tener, ¿no? Aquí tenemos que ser sujetos en los cuales los prejuicios queden afuera. Yo siempre digo con los estudiantes, lo hice en mi investigación, salirnos de la investigación, observarla de afuera, ¿no? Evitar los prejuicios. Algo que yo aprendí mucho dialogando con los jóvenes que fueron mis sujetos de estudio fue desmitificar ideas, como esta de que no todos siempre están conectados, como las redes que ocupan. Eso es muy importante, ir sin prejuicios y escuchar cuando vas a recolectar. Y el gran reto de los instrumentos, porque estamos hablando de que las plataformas digitales y las teorías también están ahí y nosotros estamos reutilizando teorías para analizar lo digital. Ese es un reto que se está dando, Josué. Ese es un proceso que estamos en aprendizaje constante. Junto con otras colegas estamos en un seminario de alfabetizaciones digitales, donde precisamente una de las grandes preguntas e interrogantes es cómo abordar la reflexión de los temas digitales. Es muy importante. A título personal, yo considero que también es muy importante no dejar de reflexionar con el usuario de la red. O sea, preguntarle y hablar directamente con la persona. Si alguien más tiene alguna pregunta o un comentario, con gusto le damos la palabra o la leemos. De no ser así, nuevamente, doctor Fernando, ¿nos puede recordar cuál es el nombre del seminario? Les volvemos a poner aquí la página. Muchas gracias. Es el Seminario Permanente de Comunicación Digital. Está integrado por académicos de la UABC, colegas aquí, de la UABC Campus Ensenada. Y está abierto a todo público. Sí, nuestras sesiones abiertas, ahí las pueden seguir y también hay ahí divulgación, compartimos información de algunas publicaciones, participaciones del seminario, pero sobre todo, cuando hay nuestras sesiones abiertas, pueden asistir y estar con nosotros. Nosotros igualmente les queremos recordar la invitación para la conferencia de la siguiente semana, que se realizará el miércoles 16 de marzo, titulada Extractivismo, Privatización y Financiación en América Latina, impartida por la doctora Vania López Tuache.
Antes de que terminemos esta sesión, nos gustaría invitar a quienes nos acompañan aquí en Zoom a prender su cámara un momento para poder tomar una foto de recuerdo, ya que no estamos juntos, pero sería nuestra forma de hacerlo. Hola, Josué. Hola, ¿qué tal, Fernando? Pues mucho gusto de conocerte, de escucharte, de que nos vayas guiando por estos procesos justamente porque pues las plataformas las usamos todos, incluso los piolines que mandan las abuelitas, las tías, pero esas cosas, ¿cómo las investigamos? Entonces, por eso me parecía importante que nos acercaras, que nos guiaras, que fueras una voz que nos dijera, pues más allá del proceso curioso, divertido que nos dan las redes, pues es una plataforma, es un espacio donde podemos investigar. Entonces dije, Fernando tiene que estar con nosotros. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, José, por la invitación, igual que a Guadalupe. Al inicio lo mencionaba. Es un gusto estar aquí con colegas de UAM Iztapalapa. Ojalá algún día pueda conocer las instalaciones. Veo aquí colegas de Juan Lerma. Hay un par de doctoras con las que estamos trabajando. La doctora Gladys Ortiz Henderson, una colega con la que he hecho trabajo. Entonces, tengo Con un Gladys, cariño. mira nada más, la conozco porque estamos en un grupo que se llama Especialistas en Medios de Rectoría General. Entonces le voy a mandar los saludos. Sí, fue mi codirectora. No me digas, wow, le voy a decir, oye, genial presentación, dirección. Entonces te voy a saludar en un rato más. Entonces, un gusto y cariño a la UAM. Enorme. Por favor, quienes ya prendieron sus cámaras, les voy a pedir que sonrían para la foto. 1, 2, 3. Va la segunda por si alguien cerró los ojos. 1, 2, 3. Tenemos un último comentario. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Nos reuniremos por este mismo link el mismo día o qué días? Para las conferencias no. Cada semana cambiamos el link. Les pedimos por favor que se registren. Y si no quieren registrarse, nos pueden seguir por Facebook todos los miércoles a las 2 de la tarde. Pero estaría bien que se registraran porque pueden estar aquí con nosotros y finalmente compartimos el espacio, la fotografía, las preguntas son más rápidas, anímense a levantar la mano y preguntar y pues te agradecemos mucho, Fernando, a todo tu equipo, al seminario, pues espero que por allá estemos algunos, ya vi por ahí en el Facebook colegas también que trabajan los temas, yo creo que se van a acercar mucho contigo. Así es, vamos a estar abiertos y ser red de colaboración, de trabajo y que sea el primero de muchos acercamientos. Sí, a mí me interesó, perdón Lupita, a mí me interesó mucho por esa parte, por las redes religiosas que utilizan justamente plataformas como esta o algunas otras. Entonces hay un mundo ahí que no hemos investigado. Así es, tenemos mucho que hacer. Muchísimas gracias, doctor Fernando, por regalarnos un ratito de su tiempo para compartirnos esto. Muchísimas gracias a todos y a todas quienes nos acompañaron en la conferencia. Que tengan una bonita tarde y nos vemos la siguiente semana.